Un héroe extranjero. Capítulo 5. Volando a altas velocidades por la región de África, Daniel se mantenía dirigiendo una mirada cautelosa hacia Homelander. Homelander pudo mantener su velocidad de vuelo constante de Mach 2, haciéndole ver a Daniel que solo podía salir de su alcance manipulando las partículas a su alrededor para poder alcanzar Mach 5. Homelander nunca se separó de su persona en ningún momento, no dejó de observarlo mientras surcaban la región de Gilmgown. Un área desértica que había acabado con gran parte de los animales salvajes que trataban de pasar sus senderos. El agua de tal región era tan escasa que los mismos cielos carecían de nubes para la abrasadora zona que aumentaba en temperatura máxima durante este período del año. Debo sorprenderme por tu capacidad de navegación, muchacho. Vengador sonrió con sincera impresión. Ni en sus más locos sueños podría conocer el lugar abandonado por Dios por la que se desplazaba a su máxima velocidad. No es gran cosa, Homelander. Solo soy bueno con esto de la navegación, tengo buena percepción de mi entorno. Dijo Daniel, no atreviéndose a confesar que tenía un maldito satélite fantasma que cartografiaba todo África para su fácil desplazamiento de navegación. Sin embargo, mis ojos, muchacho, no pueden notar ningún aeroplano en el aire. Vengador le cuestionó, mientras esperaba una respuesta de Daniel. La visión telescópica de Homelander sería un problema para Daniel, sabiendo lo que pasaría una vez dejara de ser útil. Es porque de hecho, ellos no se encuentran volando, señor Vengador. No esperará que ellos se mantuvieran en el aire durante tanto tiempo, ¿verdad? Daniel le dijo, mientras ajustaba su vuelo de vez en cuando para poder. Eso tiene sentido. Homelander asintió sonriendo. Observando con su visión telescópica, logró observar a una especie de globo que se encontraba a la orilla de una gran montaña de roca. Ah, aquí está, ya la vi. Homelander sonrió. ¿En serio? Daniel alzó su mano hacia la dirección en el que Vengador observaba, y manipulando las partículas a su alrededor, había creado una lente hecho de una gota de agua alterada para generar un aumento frente a él. Su casco no tenía tanto aumento de visual para ver a distancias que superaban los 50 kilómetros. Sí, ellos están allá. Daniel dijo sonriendo, dirigiendo su esfuerzo hacia la dirección de las personas. Bien, gracias, chico. Tu manera en cómo lograste encontrar a estas personas desamparadas, debo reconocer que eres bueno en lo que haces. Homelander dirigió su mirada hacia Daniel. Ahora, voy a deshacerme de ti. Fue en un instante, cuando las fluctuaciones emocionales de Vengador habían alterado a Daniel. Los ojos de Vengador ardieron en una luz roja, dándole la señal de peligro a Daniel, quien se había parado en seco de repente, viendo cómo dos haces de luz roja casi perforaba su cabeza. ¿Qué demonios? Daniel dijo sorprendido, mientras alzaba sus manos y creaba un campo de fuerza en su cuerpo. Al mismo tiempo, Homelander había golpeado la esfera con tanta fuerza que una onda expansiva después, Daniel había sido disparado hacia una de las montañas desde kilómetros sobre el cielo. Daniel había impactado entre las rocas que se fracturaron y se convirtieron en grava. Mientras un gran polvo de humo se elevaba desde su impacto. Esa fuerza, Daniel apenas había podido soportarlo. Deshaciendo la barrera, Daniel había salido del cráter que había formado. Miró hacia el cielo, viendo al Vengador sonreír con confianza. No tienes ni idea cuánto había deseado llegar a este momento. Vengador confesó, su rostro de indiferencia decía todo. Has enfurecido a muchas personas, dañaste tantos planes que tuvieron que rogarme para que me deshaga de ti, maldito idiota, ¿cómo te atreves a compararte conmigo? Vengador decía, mientras su rostro se transformaba en furia. No se necesitó leer la mente de Vengador para ver la envidia que éste le tenía. Daniel tenía más o menos la razón de su envidia. La atención. Nunca me he comparado contigo. Pero ten en cuenta que este intento de asesinato no quedará sin represalias. Tienes tiempo de retroceder mientras puedas. Daniel dijo. Mientras, de sus manos, grandes cantidades de energía eléctrica se manifestaban como masivos relámpagos de estática. Esto a causa de que Daniel se encontraba manipulando de manera agresiva la fuerza electromagnética como parte de su control sobre la energía. Incluso las rocas estaban empezando a levitar tras ser afectados por la fuerza. Homelander solo tomó esto como un insulto que respondió a una carcajada. Ja, maldito mexicano. No debiste haber evitado que explotara tu cabeza, porque no puedes imaginar las cosas horribles que voy a hacerte, y nadie sabrá cómo su héroe favorito del momento, gritó como niña clamando por una muerte rápida. Vengador aseguró, mientras sus puños se apretaban con fuerza. Daniel sabía que Vengador era más fuerte que él.
Sabía que este hombre podría levantar más de 100 toneladas en teoría, y que su capacidad de vuelo podría ser a causa de algún tipo de telequinesis táctil que le protegía, logrando así también una pseudo invulnerabilidad. No obstante, habían múltiples maneras en cómo vencer a este hombre sin la necesidad de recurrir a un concurso de fuerzas. Daniel no solo se había quedado ahí entrenando solo para ser héroe nada más, también se había dado a la tarea de saber las habilidades de cada superhumano registrado en los Estados Unidos. Lógicamente, había planeado múltiples planes de contingencia para luchar contra los héroes más poderosos de los Estados Unidos, aunque la simulación solo se había reducido a Homelander. Él era el único que le podría representar una amenaza. Sabiendo que lo único que debía hacer era no dejarse golpear por Vengador, se mantuvo a la espera de la acción. «Muere, maldito hijo de perra». Homelander rugió mientras se lanzaba hacia Daniel a máxima velocidad. Rompiendo la barrera del sonido, Homelander apuntó su brazo derecho hacia el pecho de Daniel. Había sentido ligeramente una fuerza que trataba de repelerlo ante la estática de los relámpagos, pero su cuerpo había ignorado la resistencia. No obstante, Daniel había esquivado su puño, y había lanzado un golpe al torso de Vengador. ¡Ah, mierda! Homelander gritó con dolor y sorpresa cuando había sentido como su cuerpo se entumecía repentinamente. Observó la electricidad que salía de las manos de Yokahu y pudo deducirlo. Está tratando de paralizarme con esa electricidad. Sorprendente, Vengador puede soportar una cantidad de energía eléctrica equivalente a alimentar todo el país de Ecuador sin problemas, Daniel pensó sorprendido. Vengador no lo pensó dos veces y lanzó un golpe de barrido con tal fuerza y velocidad que Daniel pudo escuchar sus tímpanos zumbar ante la fuerza que había desplegado una onda de choque devastador. Daniel tomó distancia al no confiarse de tener la misma velocidad, sabiendo que un golpe es lo único que bastaría para que Homelander pudiera matarlo. Estando a una distancia prudente, Daniel alzó las manos y lanzó un poderoso relámpago que había lanzado a Vengador por los aires contaminados por la estática. «Maldito hijo de perra», Vengador aulló dirigiendo sus ojos de rayos láser contra Daniel, quien se había alejado volando. Mientras evadía la persecución de rayos, de sus manos había aparecido un pequeño bloque de metal altamente conductor que había desplegado su traje. Apuntó el bloque de metal hacia Homelander y había cargado el metal con tanta carga magnética como le se fue posible. ¡Bang! La bala rompió la barrera del sonido e impactó contra Homelander con una fuerza de impacto superior a las 100 toneladas. La cabeza de Homelander rugió por una fractura craneal, su cuello casi era quebrado por la fuerza. El dolor le había invadido cuando había dejado de usar sus rayos para sostener su frente. «¡Maldito oro!», Vengador gritó tan fuerte que una onda de alta frecuencia casi aturdía a Daniel. «Bien, la estática del lugar me sirve como impulso extra para mis ataques. Incluso así, mis balas magnéticas no pueden penetrar las defensas de este hombre». Daniel estaba incrédulo. Pensaba que con ese ataque, él podría matar a este hombre, ya que después de todo, incluso los superhumanos más resistentes no podrían superar la fuerza de una bala de alto poder de perforación. Daniel sabía que no podría sobrevivir a un ataque como aquella bala bajo circunstancias normales, pero Homelander pudo soportarlo, lo que dejaba en claro el amplio margen de diferencia. Homelander observó sus manos, logrando ver con incredulidad su propia sangre. La furia en él fue tan grande que sus ojos ardieron en furia cuando se había abalanzado contra Daniel. «¿Cómo te atreves a lastimarme?», Homelander gritó a solo unos cuantos centímetros de Daniel, quien sorprendido apenas pudo tirarse al suelo. Homelander pasó de largo estrellándose con una columna de piedra sólida, pulverizándola al instante. Daniel usó su telequinesis para levantar un bloque de toneladas de peso, y la lanzó contra Homelander. Este golpeó el bloque partiéndolo en múltiples pedazos. Sin embargo, no pudo evitar otro golpe de electricidad de parte de Daniel. Paralizado por un momento, Homelander había arrancado un pedazo de suelo rocoso que había lanzado a Daniel con todas sus fuerzas. Este no pudo evitarlo, así que erigió una barrera que había mitigado gran parte del impacto, y de hecho lo había sentido de más, lo que significaba una cosa. «Mierda, mi energía vital está disminuyendo». Daniel pensó con preocupación. Tomó otra canica de metal magnéticamente cargada y la había golpeado en el costado de Homelander, que casi pateaba. El impacto lo había hecho retroceder con dolor. Daniel no tuvo más opción que dar un golpe de devastación. De sus manos, su traje había empezado a recubrirse de un material casi traslúcido desconocido. El Vengador se había recuperado del impacto, mientras sus ojos se llenaban de energía furiosa, la sangre escurriéndose de su frente.
Maldito hijo de perra, ¿cómo te atreves? Vengador dijo, mientras estaba a punto de disparar su láser. Cuando termine contigo, acabaré con tu estúpido país, y voy a cagarme en la puta de tu agencia de asuntos internacionales. Haré que un maremoto borre todo Mex. Homelander juraba y perjuraba con rabia ciega, pero luego su voz dejó de escucharse cuando había empezado a sentir asfixia. Una fuerte presión había empezado a querer despedazarlo, dejándole saber que se encontraba en una especie de barrera invisible carente de aire. Haciendo un vacío improvisado sobre Homelander, Daniel había logrado tener suficiente tiempo para recubrir su traje para el siguiente paso. Separó sus piernas y abrió sus manos como si abrazara el aire, estas empezando a brillar con una luz desgarradora. Homelander se había liberado del campo de vacío improvisado y se había dirigido contra Daniel. Después de todo, estaba a merced de sus manos anhelante de su sangre con esa posición iluminado de energía. A ver si sobrevives a esto, Daniel gritó con fuerza, cuando sus manos había colisionado en un aplauso nuclear. Homelander no pudo avanzar ni un centímetro más cuando todo lo que pudo observar fue blanco. Un fuerte calor le había inundado cuando sintió que su sangre había empezado a hervir y su piel era arrancada. Luego todo fue como una presión que le había dañado muy severamente y una nube de hongos se elevó. Imitando las propiedades de una de las criaturas marinas más peligrosas que existían en el mundo, Daniel había imitado uno de los ataques más devastadores de los crustáceos, el camarón pistola. Sus manos accionaron como pinzas, mientras se llenaba de energía altamente inestable mediante la manipulación de la fuerza débil que mantiene la energía potencial de los átomos estables. Al golpear de manera plausiva, había creado un vacío que tras colisionar las partículas inestables, había generado una liberación de energía que era comparable a 20 kilotones de TNT. Todo dentro de un radio de 5 kilómetros fue desintegrado, con una temperatura de 1.000.000 de grados Celsius. Las altas temperaturas se sintieron incluso dentro de más de 10 kilómetros, y la onda de choque había superado los 30 kilómetros. Tanta radiación había golpeado todo dentro de 12 kilómetros a la redonda, y tuvo que pasar media hora para que la desaparición del hongo se disipara. Aunque esto fue gracias a la ayuda de Daniel. En medio del epicentro, volando encima de una piscina de lava de más de 3 kilómetros, Daniel se encontraba con el traje destruido. Este apenas sobrevivió, y parte de su casco se había destruido. Un campo de fuerza lo protegía del extremo calor, mientras sus manos temblaban del entumecimiento, completamente descubiertos y enrojecidos, su factor de curación debido a la energía vital sanándolo de cualquier tipo de fractura. Nunca se atrevió a detonar un ataque de destrucción masiva sobre la superficie, todas ellas en las profundidades del mar. Mierda, mi energía vital ha sido reducida. Pensó en voz alta. Había redirigido gran parte de su energía para poder potenciar sus brazos, así alcanzar la velocidad terminal para el impacto de detonación. Ahora solo le quedaba una pequeña porción que a lo sumo, le permitiría usar sus habilidades en un 10% de toda su capacidad. Incluso había empezado a sentir cansancio. Y pensar que tuve que usar mi máximo poder para poder deshacerme de ese psicópata, dijo suspirando de alivio, pero no pudo cantar victoria cuando desde el mar de lavas una figura había emergido. ¿De demonios? No puede ser, ¿pudo sobrevivir? Daniel dijo con extrema incredulidad. Efectivamente, Homelander había emergido del mar de lava, aullando de dolor y con los ojos cerrados. Su piel se había derretido, y varias zonas de su cuerpo había alcanzado quemaduras de 3er grado, pero aún estaba vivo, estaba vivo. Desnudo, Homelander había observado sus manos llenos de quemaduras dolorosas, era la primera vez en su vida que había sentido tanto dolor. Su visión solo podía ver rojo, y gran parte de sus dedos se había torcido a lugares inadecuados. «Tetu, ¿qué me hiciste?», Vengador gritó con desesperación ante el ardor sobre todo su cuerpo. Daniel estaba asustado esta vez. Este hombre era de alguna manera indestructible, no creía que este hombre había sido capaz de sobrevivir a la desintegración de los átomos en el mismo centro de una explosión nuclear. Daniel había podido sobrevivir solo por el hecho de ser capaz de alterar el espacio con la ayuda de partículas subatómicas capaz de doblar, alterar y encoger el espacio, las partículas gravitón. Gracias a eso, fue que pudo mitigar su propia explosión, y ni así había salido ileso del ataque, cosa de no haber manipulado las partículas gravitarias, su ataque se habría vuelto una acción kamikaze. Alterado, Daniel había redirigido parte de energía bruta en plasma hacia sus manos, preparado para la lucha.
No obstante, Homelander había entrado en un estado de parálisis, mientras su rostro se llenaba de terror al ver las manos de Daniel brillando. Fue como un reflejo, cuando de un grito desgarrador, Homelander había salido disparado hacia el cielo. ¡No! Fue lo único que pudo escuchar Daniel con sorpresa cuando escuchaba la voz de Vengador huir de la batalla sobre el boom sónico de su vuelo. ¿Qué demonios? Daniel se dijo a sí mismo, pero no le dio importancia, el globo aerostático le esperaba a kilómetros de su ubicación, y había entrado en pánico por lo que les pudo haber pasado a la gente que buscaba, si era que aún estaban vivos. Daniel no perdió el tiempo y voló con solo el 10% de su velocidad, dejando en claro la disminución de su energía vital en su cuerpo. Tardó unas horas en llegar a luchar cuando para su sorpresa, Anastasia junto a su grupo de trabajo aún estaban vivos. Deshidratados, apenas conscientes, también heridos por un fuerte viento ardiente que le habían alcanzado a causa de su viaje, pero aún estaban vivos. Lo primero que Daniel había hecho había sido la extracción de agua del aire árido de la zona, y la extracción inmediata de las personas junto con el globo. Usando su telequinesis, este había hecho levitar y avanzar el globo mientras reponía energía sentados en la proa. Las personas que había rescatado se encontraban a su lado impresionados y agradecidos por haberlos salvado. La misma Anastasia, bebiendo un trago de agua, estaba a su lado. Gracias por salvarme, Yokahu. Ella asintió con alegría, mientras lágrimas salían de sus ojos. Daniel no estaba tan interesado ahora, sabiendo que tuvo que detonar una explosión nuclear para poder luchar por su vida. No te preocupes, agradécele a tu padre. Gracias a él, pude ayudarte. Daniel explicaba, mientras manipulaba las partículas de sus manos para reparar su traje al menos en la superficie. Después de todo, tenía que protegerse en el anonimato incluso con las personas que salvaba. ¿Mi padre? Anastasia preguntó sorprendida. Sí, hizo un escándalo internacional, me permitieron emprender tu búsqueda en esta parte del mundo. Daniel le dio a saber. ¿Él está bien? ¿Qué hizo? Daniel le desvió la mirada. No hablemos de eso. No voy a mentirte, a tu padre le irá mal. Sin embargo, dejemos eso para otro momento, tienes que fortalecerte para encontrarte con tu familia. Daniel le dijo, mientras se adentraba a lo importante. En todo caso, ¿qué pasó? ¿Cómo terminaron perdidos? Daniel le cuestionó. Ni yo lo sé, Yokahu. Yo y mis amigos estábamos probando las coordenadas usando las frecuencias electromagnéticas de la Tierra. Queríamos usar esto como la mejor tecnología de GPS para promocionar el producto de la nave. Las cosas iban bien, teníamos un sistema de navegación inteligente con un sistema electrónico de última generación. Los componentes lo habíamos comprado en México, en Tecnología Suárez. Pero mientras ajustábamos la frecuencia, nos encontramos con una encriptada. Ella confesaba, recordando la causa de la falla de su aparato. Nicolás, mi mejor amigo, se había puesto a jugar con la encriptación y por casualidad había logrado descifrar la codificación. Entonces escuchamos mensajes chinos, hablando de nombres, fechas, y operaciones secretas para ejecutar para hace unos 4 días atrás. Un tal proyecto llamado Asalto de Hierro por la Espina Dorsal de Acero. La transmisión tenía conexión desde México hasta la misma China, y fue entonces cuando nos habíamos dado cuenta de que se trataba de una encriptación espía o algo de esa naturaleza. Cuando quisimos dejar de involucrarnos, el sistema de navegación se había vuelto loco por un virus que había reubicado una nueva coordenada y nos elevó a cientos de metros sobre el aire. Pasaron días para que pudiéramos tomar el control del sistema, pero ya era tarde. Estábamos desconectados de la sociedad. Sin suficiente comida, aterrizamos en este lugar en el cual sobrevivimos por un tiempo gracias a la aparición de algunas aves que migraban. Uno de los chicos, Tomás, había hecho servicio militar y había usado eso para garantizar algunas raciones. Pero pensábamos que moriríamos. Anastasia había empezado a llorar más fuerte, mientras su vaso de agua temblaba. Dios, pensábamos que íbamos a morir aquí, se repitió a sí misma. ¿Las conversaciones, las tienes? Daniel preguntó. Logré guardarlas, un chico quemado por el sol había levantado la mano temblorosa y flacucha. Pude guardar gran parte de las conversaciones, ellos no se dieron cuenta de que había asegurado gran parte de la conversación, él explicó. Bien, me gustaría tener toda la evidencia, ustedes habían sufrido un ciberataque de parte de espías chinos que deseaban mantener en secreto todo esto. Si se atrevieron a tratar de desaparecerlos, entonces esa información era sumamente valioso y sumamente peligroso. Tienen suerte de estar vivos aún. Daniel dijo, haciéndolos estremecer.
Hablaré con la Agencia Federal de Asuntos Internacionales, ellos sabrán qué hacer con cada uno de ustedes, y puedo asegurarles que estarán a salvo. Madeline Stillwell se encontraba observando las noticias de último momento hasta la fecha. El héroe Yokahu se encontraba en una travesía sobre la búsqueda de un grupo de entusiastas perdidos en el aire con un globo aerostático o algo así. Con la ayuda del héroe más poderoso del mundo, los esfuerzos serían fructíferos, ellos esperaban. Madeline también lo creía así. Después de todo, Vengador se encargaría de acabar con el maldito de Yokahu, quien se había negado a ser parte de la compañía empresarial más grande y poderosa de la Tierra después del Vaticano. Aún esperaba la llegada de Homelander, sabiendo de después de esto, los demás compañeros empezarían a relajarse gracias a que ellos ya no sufrían de los arrebatos de ira de Vengador. De hecho ya tenía más o menos una nueva premisa para llevar las ganancias de la empresa a un nuevo nivel mediante la participación de Homelander en los conflictos de Israel durante los meses atrás. También tenía archivado una misión extra secreto que involucraba a Noctámbulo con la recopilación de información acerca de la tecnología de exoesqueleto, con el propósito de venderlo al secretario de Defensa. Al menos antes de que ellos encontraran la manera de apropiarse de la tecnología, ya sea por las buenas, o por la fuerza. Muchos de sus contactos le había dado el chisme de que el secretario y el general trataron de seducir al joven inventor Suárez. Mientras pensaba en cómo abordar la situación sobre el futuro de la empresa para estos 5 meses, una fuerte explosión de los vidrios de su residencia la había asustado de muerte. Ella había gritado con mucha fuerza, mientras el vidrio incluso había llegado hacia la sala. «Madeline, ¿dónde estás, Madeline?» La voz agonizante resonó por su habitación, asustando a la mujer, quien había sacado un arma de su bolso. «Maldita sea, Madeline, ¿dónde estás con un carajo?» Ella pudo reconocer esta vez. «Vengador», ella dijo sorprendida. «Sí, maldita sea, soy yo. Ayúdame». Él pidió entre gemidos. Ella no lo pensó 2 veces y corrió hacia la fuente del desastre. Cuando había encontrado a Homelander, se paralizó de terror. Homelander estaba desnudo, herido, sangrando. «Oh Dios mío. Madeline, me duele, siento que mi piel se quema. Ayúdame, Madeline, por favor». Él pedía entre gemidos, mientras se encogía por el dolor. Hubo una vez cuando ella, como todos, creían que Homelander era el ser más poderoso del planeta. Creían que no existía nada que le permitiera vencer a Homelander, el epítome de la genética superhumana. Sin embargo, verlo de la manera en el que se encontraba, tan herido y maltratado, dejaba en claro el terror que se había apoderado de ella al pensar que tan poderoso tendría que ser Yokahu como para maltratar a alguien como Homelander. Mientras se acercaba a Homelander sin dejar que la tomara para evitar que su fuerza la lastimara, llamó a Stan para